Ay, Muchísimas gracias, amigos televidentes, por mantener la sintonía con Matinales. Ahora tenemos la presentación de la entrevista con Dionis Sánchez, senador de la provincia Pedernales por el partido Fuerza del Pueblo. Buenos días. Buenos días a ustedes. Senador. La verdad que le deseamos un feliz año nuevo porque Sí. teníamos mucho que no nos veíamos. Sí, exactamente. Mire, Sí. antes de que nos metamos a los temas complicados de la ciudad y del país, Sí. a mí me gustaría saber cómo se vive el toque de queda allá en la punta o en la cabeza, como dirán ustedes. En Mire, nosotros Pedernales, hicimos una ¿cómo se crítica vive? recientemente con relación a las medidas, porque sentimos que la clase media sigue cargando pesado, como es en la mayoría de las disposiciones de los gobiernos. Los ricos, todo el mundo sabe que se meten en lugares donde ni la policía ni nadie puede penetrar. Y los barrios carenciados y los pueblos, fiesta y mañana gallo. O sea, las medidas yo creo que deben ser mejor estudiadas, porque a veces se siente como si se está improvisando con las medidas que se han estado tomando. Pero Por cuando- eso usted ve que la pero toman cuando usted hoy, dice- mañana la cambian y así Pero cuando sucesivamente. usted dice fiesta y mañana gallo, ¿qué quiere decir? Que en Pedernales se puede uno fiestar. En los barrios, en los pueblos es así, Y sin nadie se mete con uno. mascarilla, sin nada, una cosa una cosa increíble. Una Sí. desproporción, usted pudo verlo en diciembre, eso fue algo... ¿Y qué tantos casos hay allá? En zonas como no, esa? gracias a Seis Dios, gracias a Dios. ¿O el mar sana eso? En las provincias de Pedernales hubo un momento que hubo un pico. Y amanecimos 2, 3, una Pero un semana. pico de 300 y pico. Bueno, Bueno, es que es pero mucho eso para en nosotros. proporción. Pero es una población pequeña. Es mucho para Sí, nosotros. sí. Amanecimos un día con 100, 100 y pico. O sea, sin embargo, de buenas a primeras, parece ser que el asunto se ha diluido. Es digno de estudio porque allá hay muy poco cuidado. Y saben ustedes los problemas sanitarios que tenemos. Parece ser que la sal, que la misma temperatura, ha ayudado de forma tal que a mucha gente le ha dado ni cuenta. Dionis, en el caso de ayer, el presidente Luis Abinader viajó a Elías En las Piña Piñas. y ahí tuvo un encuentro con el presidente de Haití. Me gustaría que tú me valores ese encuentro, si tiene algún tipo de información adicional a lo que se ha dicho, porque lo que se ha dicho es que trataron temas de migración, comercio. ¿Qué tú crees que provocó ese encuentro? Mira, Haití sigue siendo un tema pendiente en la República Dominicana. La frontera, nosotros durante más de 20 años hemos estado diciendo que hemos vivido de espalda a la frontera. Un país que es el segundo socio comercial y sin embargo no tenemos acuerdos en temas migratorios, en temas de comercio, en temas tan importantes como la inmigración. Y por eso sigue siendo Haití un tema pendiente para la República Dominicana y todo lo que se pueda hacer en ese sentido siempre será aplaudido y siempre será bien recibido por el país. Tal como usted manifiesta, lo único que se conoce es que ellos dos darán unas declaraciones en conjunto donde dirán cuáles han sido los acuerdos. Nosotros estamos pendientes de conocer cuáles son los temas tratados, cuál es el beneficio que tendrá este encuentro, dándole seguimiento a lo que ha sido una agenda que podemos decir que ha tenido pocos logros. Ese acuerdo tendría que ser Depende en el Senado de la República o en el Congreso. Depende de los acuerdos a los que lleguen. Hay cosas que no es necesario, hay otros que sí tendrían que ir al Pero Congreso. se ha dicho que ellos revisaron prioridades de la agenda bilateral. Y de los Sí, se mencionan temas en sentido general. Pero usted que vive en la frontera, ¿cómo se siente esa relación dominico-haitiana? Es decir, hay problemas de migración, hay problemas de comercio, hay problemas de alguna otra índole, de delincuencia, de todo. Se vive una vida muy pacífica, de vecinos, pero sin mucho control, entrada y salida, porque yo siempre he dicho que la frontera dominico-haitiana es una frontera virtual. Tú puedes decir que en un momento determinado cree que está en el país, sin embargo ya está en territorio haitiano. No existe nada que te detenga, no existe nada que pare, porque muchas veces he escuchado a algunos políticos decir, cierren esa puerta,
Y yo me refiero, digo, 5 puertas de 10 metros cada uno son 50 metros y sin embargo son 300 y pico de kilómetros de frontera. Casi 400. Entonces, ¿qué pasará con los demás? Dionis, esto es una época en la cual es muy evidente el cruce de personas con bastante libertad por la frontera. La mayor parte de los ciudadanos haitianos que viven en República Dominicana, regulares o no regulares, van a Haití por la temporada navideña y regresan en estos días. ¿Cómo ha aplicado el gobierno algún tipo de control a ese flujo de personas y cómo ustedes valoran la posición de la política migratoria que se ha estado asumiendo hasta ahora? Esto sigue igual. Es, como les refiero, entran y salen cuando quieran y como quieran y no hay forma de control. La verdad es que este país en algún momento tendrá que tomar una gran decisión con ese tema. La invasión haitiana dominicano es con los vientres, todos lo sabemos, y permanentemente entrando a dar a luz, viniendo al país sin ningún tipo de control. Yo particularmente he hablado de un muro de industria en toda la línea fronteriza, de forma tal que podamos aprovechar la mano de obra dominicana que tiene que emigrar acá a las grandes ciudades, a Santiago, a la capital, al Gran Santo Domingo, y también que los haitianos puedan también ser ocupados y quedarse en su país. Pero explíquenos algo, ¿cómo es que cruzan todas estas personas? Es que es virtual. Es un cruce, pero es un cruce literalmente por espacios que no son la entrada formal, o sea, se meten por el monte. Por el monte. O sea, es que la frontera es tan amplia y tan poco vigilada y tan poco controlada, y por donde puede haber algún tipo de control existen puntos vulnerables también, formas vulnerables de hacerlo, pero es algo que permanentemente, mira, el gobierno pasado anunció de vigilancia con dron y demás. Eso es más pantalla que realidad. Siguen entrando y saliendo cuando le da su real En el gana. caso de Pedernales, me gustaría que usted me confirmara o desmintiera la información, porque tengo la información de que cerca de un 40 a un 60% de los territorios de Pedernales están ocupadas por invasiones haitianas, o sea, de personas haitianas, y que incluso hay un alcalde en Pedernales que es haitiano. Mira, la extensión territorial de Pedernales, Pedernales es una de las provincias en territorio más grandes, sexta o séptima más grande del país y menos poblada. Lo que te quiere decir que la densidad poblacional es muy mínima. Por lo tanto, decir que un 40% del territorio, eso no es así. Ahora, hay comunidades que tienen un 50, un 60% de nacionales haitianos. O sea, más asentados ahí. Claro, por ejemplo, la comunidad de Mencía, la comunidad de Las Mercedes, esas comunidades del distrito José Francisco Peña Gómez, la mayoría de ellas tienen más nacionales haitianos que dominicanos. Alcalde, tú vas a una escuela... ¿Hay un alcalde haitiano? No, eso no es cierto. Tú vas a una escuela y tú te vas a encontrar con, por ejemplo, un caso. Una vez yo recibí una visita de la ONU y fuimos de manera repentina a una escuela y habían 44 estudiantes y 40 eran nacionales haitianos. O sea, esa es la realidad. Y fíjate que ya no se están parando mucho en las provincias fronterizas porque la vida allí es muy difícil. Ya están pasando para las provincias del este. Si lo Santo tenemos Domingo. aquí, es Exacto. más lógico que los eduquemos y no tenerlos salvajes. Sí, en esa parte no estamos al contrario. Usted habla, Y senador. que lo documentemos también, Percio. Claro, no, Porque todo. son personas que no Usted habla, tienen senador, acta de nacimiento. de un muro de industria en la zona. Y a propósito de eso, o sea, ustedes han estado discutiendo en el Congreso la renovación de la ley 2801. ¿Cuál es la situación que hay con esa ley? Porque vi un senador que dijo que eso era un mamotreto en estos días. Yo lo dije. Bueno, usted mismo fue que Una dijo defecio eso. jurídico. Una defecio. ¿Cuál es la situación de esa ley y qué es lo que usted plantea Mira, que debemos hacer con esa ley? ese es el marco jurídico. Que es la ley de incentivo a las instalaciones de empresas en la zona fronteriza. Sí, ese es el marco jurídico que más ha sido enjuiciado en el país. Hay empresarios que no han entendido la realidad que se vive en las provincias fronterizas. Durante 20 años esta ley no la dejaron desarrollarse. Es muy difícil un empresario invertir cuando el marco jurídico no está totalmente claro. Fue 3 veces a la Suprema Corte de Justicia, o 2 a la Suprema y 1 al Tribunal Constitucional, y como la Constitución es que habla, en 2 partes habla la Constitución del incentivo de la inversión en la frontera, el artículo 10 y el artículo 221 de la Constitución, los dos establecen que debe dársele prioridad a la inversión fronteriza para tratar de desarrollarla.
hubo ganancia de causa, pero no permitieron que este marco se desarrollara. Entonces, ya perime, ahora, febrero este año, ya la ley perime, por lo tanto, nosotros sometimos una iniciativa para una extensión de esta ley a 30 años. En el Senado de la República, en este Senado de la República fue aprobado a unanimidad. Nosotros sabemos que la ley debe ser modificada, revisada ampliamente. Sin embargo, dado la urgencia de que perime la ley, de que concluye su tiempo, solamente nos centramos en la extensión del periodo y en el Consejo, que por una disposición del Tribunal Constitucional dispone que nosotros los legisladores no podemos pertenecer a los consejos. Y éramos miembros, los 7 senadores y los 14 diputados de las 7 provincias éramos miembros. Entonces, en la ley solamente presentábamos una extensión a 30 años y modificamos el consejo. Pero ¿y cuál es el escollo por lo que fue atacada? Y tratamos de que en la Cámara de Diputados se acogiera a eso y luego hacer las modificaciones que entendieran. Lamentablemente en la Cámara de Diputados no fue así. Terminaron haciendo una ley que es mejor no hacer nada por la sencilla razón, y es lo que el sector empresarial que no entiende esto, los industriales, sobre todo los industriales de Herrera, han estado detrás de que esta ley solamente tenga aplicación en las provincias fronterizas. Y yo le pregunto a ustedes, ¿con qué carajo? ¿Con qué vamos los fronterizos a comprar? Supónganse que se instale una ensambladora de motor, por ponerle un ejemplo, o de vehículos en la frontera. Esos vehículos solamente pueden ser vendidos en las provincias fronterizas según lo que se aprobó en la Cámara de Diputados. Además de que es inconstitucional, porque las leyes todas son de aplicación en el territorio nacional. Ahí por eso nosotros lo calificamos como un adefesio jurídico, precisamente por eso. Lo demás, hay una serie de cosas que no tienen sentido, incluyendo el mismo Consejo, porque a través del tiempo el Ministerio de Hacienda ha sido la parte del Estado Dominicano que ha estado en contra de esta ley, y ponerlos a ellos a formar parte del Consejo es aniquilarla. ¿Quiénes conformarían el Consejo que ustedes replantearon? El que nosotros planteábamos tenía al Ministerio de Industria y Comercio, tenía al Ministerio de la Presidencia que lo presidía, y entonces nosotros planteamos un miembro de cada una de las provincias fronterizas, que serían 7. ¿Cómo serían elegidos? ¿Quién escoge ese miembro? Nosotros planteábamos un mecanismo para elegirlo. Participaba el alcalde, un regidor diferente al partido del alcalde en cada uno de los municipios, y eso escogían uno por provincia. Le pongo un ejemplo. Pedernales tiene 2 municipios. Iba a estar el alcalde del municipio de Pedernales y un regidor diferente a su partido, el alcalde del municipio de Oviedo y un regidor diferente a su partido, son 4, y un representante de la Cámara de Cuentas, de la Cámara de Comercio de la provincia de Pedernales. Esos 5 se reunían y escogían un miembro de la provincia para que representara en el Consejo. Para que la gente tenga claro, ¿cuáles son las 7 provincias? Montecristi, son las 5 que hacen frontera. Santiago Rodríguez, Pedernales. Le faltó Independencia y Elías Piña. O sea, son 4 en el sur y 3 en el norte. Entonces, ¿cuál es el estado definitivo del tema? Ellos hicieron la modificación. En el Consejo ellos pusieron 3 miembros, 2 de la provincia del sur y 1 del norte. ¿Pero eso llegó al Senado ya? Sí, ya vino modificada de la Cámara de Diputados al Senado, y nosotros pedimos que se forme una comisión bicameral para entonces ver si existe la posibilidad de que nos podamos poner de acuerdo, senadores y diputados, y entonces poder salvar esta ley. Senador, siempre se dice que Haití es nuestro segundo mercado comercial. Socio comercial. Y así luce interesante, porque si ese es mi segundo mercado, ¿por qué ha dado tanto trabajo instalar empresas en la zona fronteriza que estén destinadas a vender a ese segundo mercado esencialmente? Por ejemplo, ¿Tú crees que es fácil, Percio? Bueno, pero si yo pero ¿por qué? Pero si yo llevo los pollos, por ejemplo, yo sé que Haití se come alrededor de 30 millones de huevos, creo que por semana o por menos, no sé, que se lo vendemos desde acá. Pero esos huevos tenemos que llevarlos desde Moca,
desde la provincia del centro del Cibao. ¿Por qué esos productores que tienen productoras de huevos no se instalan en la frontera y tienen sus criaderos allá y venden esos huevos ahí? Eso te dice el nivel de dificultad que se vive en las provincias fronterizas. Eso te dice que aún con un incentivo a la inversión en las provincias fronterizas, no se animan los empresarios dominicanos a instalarse en estos pueblos por lo difícil que es. Pero tampoco hay gente en la frontera que tengan la Pero iniciativa. qué va a haber, hombre, y no te estoy diciendo que hemos vivido, este país tiene una deuda eterna con los pueblos fronterizos. Pronto va a haber que pagarle a los que estemos decididos a vivir en la provincia fronteriza, si no eso va a ser ocupado por nacionales haitianos. Esa es la cruda realidad, es esa. Por eso mi expresión de que hemos vivido de espalda esa realidad. Nosotros, que probablemente vivimos en un nivel diferente, por eso yo he definido que no hay forma de desarrollar un país cuando tú tienes esas diferencias tan abismales. Una parte que vive como si estuviera en Miami Beach y otra parte que vive peor que en Haití. Entonces esa parte que vive peor que Haití siempre va a ser un ancla para frenar el desarrollo. Y entonces los que debieran aportar más y tener mayor conciencia de esa realidad, lo que hace es que boicotean cualquier iniciativa que vaya en dirección a tratar de salvar esa región. Diony, el presidente hizo un viaje, su primer viaje lo hizo a Pedernales, desde que asumió la presidencia de la República, y habló de la posibilidad de construir alrededor de 5,000 habitaciones, de construir o rehabilitar la carretera. Por la pandemia es una situación muy difícil, pero ¿qué se ha hecho? ¿Se le ha dado seguimiento a eso allá? Mira, después de eso nosotros hemos tenido la oportunidad de hablar 2 o 3 veces con el señor presidente de la República. Y cada vez que tocamos el tema, para él es una prioridad el tema de Pedernales. Va avanzando, se formó Fideicomiso Pedernales. Nosotros hemos estado interesados. La última vez que hablamos con él le manifestamos que necesitábamos que en la comisión que se formó haya un representante, un doliente, fue la expresión que usamos, un doliente de la provincia de Pedernales. Le decíamos, no tiene que ser necesariamente nosotros, pero tiene que haber un doliente porque a veces se hacen cosas en nombre de Percio y no necesariamente es para beneficio de Percio. Entonces nosotros necesitamos que además de que sea para Pedernales, sea para beneficio de los habitantes de la región. Nosotros entendemos que con el desarrollo de Pedernales debe incluirse el desarrollo de las 4 provincias, debe ser integral. Por eso hemos hablado de la comunicación Pedernales Independencia, la carretera, la llamada carretera internacional, que no es más que un camino, y todo lo que es estas 4 provincias, Barahona, Bauruco, Independencia y Pedernales. ¿La carretera internacional forma parte de los planes del gobierno? Según nosotros, sí, está incluida en eso, porque es que debe desarrollarse las 4 provincias, además de que el polo turístico también es un solo polo turístico, el 4.º polo turístico del país. ¿Solo se haría cubriendo esas 4 provincias o se conectaría el sur con el norte, digamos, Montecristi? Ese también debe ser un propósito. Esa parte no le puedo decir si está incluida porque ha sido un tema de mucho debate. Sin embargo, nosotros decimos que tú no puedes desarrollar un país sin las vías de comunicación. Porque además hay otro tema que se une ahí, que es el puerto de Manzanillo, que están haciendo inversiones importantes. Correcto. Pero es que además las vías hay que hacerlas, las vías de comunicación hay que hacerlas, y nosotros entendemos que el norte y el sur hay que buscar la forma de comunicarlo, que no está comunicado. Bien, nos hemos concentrado en la frontera, pero la conferencia del episcopado reiteró nuevamente su posición con el tema del aborto. Hizo un llamado a los legisladores de que no se dejen presionar. ¿Tú te has sentido presionado en este proceso? Y si ha habido presión, ¿de cuál de las partes ha sido la presión? Mira, yo tengo una posición muy clara con relación a ese tema. Yo soy antiaborto. Yo soy de formación católica. Cuando se estaba discutiendo el tema, y como miembro del Partido de la Liberación Dominicana y el Senado pasado, nosotros le manifestamos a la dirección del gobierno y del Senado en ese momento, Reinaldo Párez Pérez, que nosotros particularmente no votábamos a favor de eso. Gracias a Dios, las veces ¿De las 3 causales? No. Gracias a Dios, las veces que el proyecto fue allá, el Senado votó en contra de las causales. Siempre que ha ido al Senado, nosotros hemos votado en contra de las causales. Particularmente, yo no estoy de acuerdo con el aborto, porque yo le preguntaría a cualquier persona que es pro aborto
que estamos aprobando la pena de muerte para la víctima, ¿qué vamos a hacer con el victimario? He escuchado a muchos hablar en contra de la pena de muerte, no están a favor de la pena de muerte, sin embargo están a favor de que se mate a la criatura. ¿Cuál es Y su él- solución? Jurídicamente no es lo mismo. ¿Cuál es su solución? Sí lo es. Desde mi una punto de vista, sí lo Una es. cosa es el Desde aborto. el punto de vista moral y religioso. No, y No jurídico. Jurídico también. Porque Pero el artículo 37 de la Constitución establece desde la concepción hasta la muerte. Pero O sea, si una madre está en un proceso de gestación, ¿verdad? Y llega con un problema con la criatura. eso lo establece el artículo 42 de la Pero Constitución. está bien, si corre peligro la vida de esa madre, entonces si el médico dispone que hay que salvar a la vida de la madre y hace un aborto terapéutico, que eso es válido para salvar la vida, entonces le pueden cantar 20 años. No, el artículo 42 de la Constitución protege esa parte. Eso no es así. Lo ¿Qué que pasa dice es que el artículo Lo que pasa es que 42? se ha querido confundir con lo que son las causales de esta planteada cuando hay una violación, cuando hay un incesto, esa parte. Pero lo que tiene La que ver... tercera es cuando está en peligro la vida de Sí, la madre. cuando está en peligro la vida de la madre, eso es totalmente diferente. Porque ya se está salvando la vida de la madre. Ahora, ¿Y dónde cabe eso? en el artículo 42 de la Constitución, O sea que no es un problema de las tres causales, es un problema de dos de las causales. desde el punto de vista mío, lo que tiene que ver con O sea que salvar... usted estaría de acuerdo con que se incluya una causal. No, lo que tiene que ver con la vida de la madre está cubierto en el artículo 42 de la O Constitución. sea que lo aceptamos, pero no queremos que lo diga la ley. No, no es que no aceptamos que diga la ley. Particularmente yo he planteado de un principio, porque déjame O decirte sea, algo, queremos Laura. que esa sea una causal implícita y no expresa. Déjame expresarme. Mira, yo he planteado, porque aquí los pro aborto están de acuerdo a que no se mueva el Código Penal si no es incluyendo las causales. Y eso es lamentable, porque el Código Penal no es solamente aborto, no es solamente causales. El Código Penal tiene una grande conquista y además de que está muy atrasado lo que tenemos actualmente, ya es necesario. Y nosotros hemos planteado lo que Pacheco está planteando ahora, lo planteamos en el momento que se estaba conociendo el proyecto. ¿Qué es lo que se está planteando? Que se conozca el código y que sigamos discutiendo las causales, inclusive Incluyendo la penalización del aborto. todo. O sea, sacar el aborto del Código Penal. Sí, porque es una decisión que debe ser conocida. E inclusive yo planteo un plebiscito para que sea el pueblo dominicano que decida lo que quiere con eso. Porque es que eso divide el país. Y siempre, cuando tú defiendes, sobre todo los pro causales, al que no está de acuerdo le dicen, pero que tú estás atrasado, que solamente hay 6 países en el mundo que tienen eso, que sé yo, que sea, son intolerantes. O sea con que a ese lo que tema. se opone la iglesia que en este momento saca esta manifestación, ¿es a eso? ¿A que se deje el aborto como parte de un tema de una ley especial? No, la iglesia se opone al tema del aborto. Simplemente lo que ellos plantean es que no están de acuerdo con que ese tema esté discutido. Ahora nosotros decimos, no es posible que el código siga pendiente porque no nos ponemos de acuerdo en una parte pequeña de él. Pero la solución de sacar el tema completo del aborto y de las tres causales parece una solución muy razonable. Y cada vez que le preguntamos a un legislador parece estar de acuerdo con relación a ese tema. ¿Qué impide que el tema avance en este punto? No, lo que ha impedido es que siempre ha estado las causales y en eso no nos ponemos de acuerdo. No, pero esta propuesta Sí, pero de esa propuesta está sacar el avanzando. tema del aborto Esa y las tres causales, ya tenemos varios meses con esa propuesta. No, esa sobre la propuesta está mesa. avanzando, está en la Cámara de Diputados, en el Senado estamos esperando ya que se Pero, discuta Dionis, y se que lleve está a avanzando. juicio. es que no está avanzando porque la Iglesia Católica se opone radicalmente a que eso se solucione de esa manera. Ellos quieren que el Código Penal sea aprobado con el código simple, puro y simple. Es difícil decir que tú estás mal informado, Sí. pero la verdad es que tú tienes información contraria. Sí. Los que se oponen a que se trate el tema sin las causales son los pro causales. O sea, que la Iglesia Católica No, la estaría iglesia, de acuerdo claro, a que saquen sí, la el iglesia, aborto claro, del código. Claro que sí. Pero entonces Claro que estamos sí. todos de acuerdo, senador. No estamos todos de acuerdo. Entonces, claro que sí, porque, no, mire. los procausales no quieren que se trate el tema sin el aborto.
Los procausales quieren perdón, que se incluya. Acabamos de decir que se sacaría el tema completo del aborto del Código Penal. No, ¿Pero a qué tú llamas completo del todo lo que tiene que ver con aborto. Seguiría como está ahora penalizado. No, sí. es que eso es otra cosa. Claro, es que seguiría como está penalizado. No, pero entonces no es sacar el tema del aborto. Sí, es sacarlo. Porque lo que no vamos a incluir pues eso no va a avanzar. míralo ahí. ¿Te das cuenta que lo que no están de acuerdo son los procausales? O sea, que usted me está a mí acusando de... Procausales. Pro aborto, procausales. Ya. Está buena esa. Diony, muchísimas gracias. Ya tendremos la oportunidad en una próxima entrevista para que hablemos acerca del partido Fuerza del Pueblo y su congreso, sobre todo no hablamos del congreso del partido. Tú que llegaste con una corbata precisamente alusiva al color del partido y Fuerza más que del del Pueblo. partido, parecería que hay una tarea que los partidos tienen con la Junta, porque la Junta le ha pedido la opinión de cómo van a distribuir el dinero y... Exactamente. No, y además no hemos hablado de que la Junta se está embarcando en algo que nosotros pedimos, la modificación a las leyes de partido. Sí, pero y ahí habrá que dejar que llegue el proyecto, a ver cuáles son los puntos que se han Bueno, tocado. muchísimas gracias a Diony Sánchez, senador de la Fuerza del Pueblo por Pedernales. Muchísimas gracias a ustedes, amigos televidentes. Así despedimos también el programa matinal. Laura Castellanos, Percio Maldonado, un servidor, estuvieron con ustedes durante estas 2 horas. Les recomendamos que mantenga la sintonía con el grupo de medios Telemicro.